serie de entrevistas que venimos realizando desde el 2021 y en la que estamos mapeando cuáles son los grupos de investigación de inteligencia emocional de las universidades españolas que trabajan en España. Y también, bueno, pues este mes nos gustaría que fueras nuestra estrella emocionalmente inteligente. Y si tú, bueno, soy Anesa Hernández, presidenta del Instituto Europeo de Innovación e Inteligencia Emocional, y somos una serie de profesionales apasionados y expertos en la inteligencia emocional y apasionados en la inteligencia emocional aplicada en ámbitos como la salud, la empresa y organizaciones y la educación. Antonio, tengo dos o tres preguntas más. Bueno, tengo muchas más, la verdad. Esto es, como diríamos, es una producción, un aperitivo para poderte conocer al grupo de investigación. Pero mira, has dicho esto de acompañamiento a los profesores, a los docentes en esta crisis sanitaria, pero también ha ocurrido lo del volcán, ¿no? Y eso ¿qué ha significado? Es decir, que se tuvieran recursos para enfrentarse a esta crisis que nos ocurre. Es una pregunta clave porque es la máxima evidencia de la bondadosa influencia que ha tenido la educación emocional en Canarias, porque los centros especialmente afectados, en este caso, como tú comentas, por la crisis volcánica en la isla de La Palma, eran centros además con los que nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, desde la implantación. Uno de ellos, el de referencia, el CEIP La Laguna, uno de los centros más afectados, porque como digo yo, una de las coladas entró por la cancela del colegio sin permiso y arrasó parcialmente, atravesó a ese centro. Sin embargo, es curiosa la metáfora visual, una metáfora dolorosa, porque quien vea esa imagen, el otro día la directora me comentaba que por primera vez se había aproximado al colegio a ver cómo había quedado. Una metáfora muy dolorosa es ver ese colegio atravesado, como digo, por esa colada, pero representa simbólicamente el papel que ha jugado la educación emocional para esa comunidad educativa. Yo digo comunidad educativa porque no solamente ha sido un factor clave para sostener la presión, para actuar resilientemente ante esa adversidad tan aguda, tan grave, para el profesorado, para los niños y niñas y para las familias. Yo he tenido el privilegio de estar acompañando a esos centros, de estar con esas comunidades educativas, con esos docentes, esos niños y niñas y esas madres y padres, y he constatado la potencia tan grande que ha tenido, la capacidad de afrontamiento de esa crisis tan profunda que ha ofrecido el que esos centros hayan tenido un trabajo específico en educación emocional. Yo digo que la imagen además, ya digo, es simbólica porque la lava paró en el colegio, en la laguna. Es decir, parece como si el colegio simbólicamente, metafóricamente, haya sido el frente de contención para que ese afán destructivo del volcán Cumbre Vieja se haya paralizado ahí, se haya parado ahí. Y eso nos indica el poder que tiene la competencia, la emocionalidad competente, como me gusta a mí denominarla, para abordar retos que nos sitúan en clave de resiliencia, retos que son extremos en el caso de una crisis sanitaria o en el caso de una crisis volcánica, pero que vamos a seguir teniendo en esta sociedad convulsa, compleja, ambigua, de cambio vertiginoso, y que cada vez más los organismos internacionales están advirtiendo de que tenemos que abordar otra manera no solo de pensar, sino de sentir, y eso tiene que ser a través de la educación. Por eso, cada vez más este tipo de propuestas están siendo asumidas necesariamente por los gobiernos a la hora de concretarlas, porque es un medio necesario para sobrevivir en un contexto como el que estamos viviendo y que ahora se ha evidenciado su poder, su capacidad de afrontamiento, ¿no? Bien, Antonio, tengo otra pregunta, es efectivamente
Es decir, dotar de recursos y de herramientas en estas épocas que ya llamamos BANI, de incertidumbre que nos genera ansiedad, y tener esos recursos para enfrentarnos al día a día es muy importante y como tú dices, lo estás viviendo a pie de calle, es decir, lo estás viviendo en las situaciones que se dan, ¿no? Me has hablado de Mocrea, que es un grupo de investigación, pero también yo estaba viendo las herramientas que facilitáis en eso de Mocrea en casa, ¿no? Entonces me gustaría que me hablaras un poco, porque tú eres el coordinador de este grupo de investigación, eh, ¿qué intenta hacer Emocrea, este grupo de Hemocrea ULL, Hemocrea es la denominación del nombre de la asignatura. Nosotros nos hemos apropiado del nombre añadiéndole, en este caso, la referencia de nuestra universidad, la Universidad de La Laguna, ¿no? Y por eso nos denominamos Hemocrea ULL. Lo que viene a ofrecer es eso, herramientas, recabar, digamos, la realidad, constatar, ¿no? La influencia para proyectarla, para difundirla, para diseminarla, no solo en la comunidad científica, sino al resto de la sociedad, pero a la vez también no solamente recabar, sino también ofrecer, ¿no? Ofrecer ayuda, apoyo, y algunas de las herramientas que hemos elaborado van en la línea de eso. La más concreta, era la demanda natural de los docentes, sobre todo porque el problema la principal dificultad que tuvimos a la implantación de Mocrea era que los docentes no estaban formados suficientemente en el ámbito. Había profesorado, sí, que en su, digamos, autonomía particular habían hecho ese recorrido, pero en general el colectivo docente no tenían herramientas. Entonces hicimos un importante esfuerzo en ese primer momento de apoyo formativo y demás, pero siempre había el pretexto, oye, es que yo no sé, a mí me enseñaron a que los niños aprendan matemáticas, lengua o ciencia, pero educación emocional, eso nunca hemos tenido, ¿no? También es verdad que desde que se implantaron los grados, ya nuestras promociones, al menos en la Universidad de Laguna, ya están saliendo con formación específica porque tenemos una asignatura tanto en el plan del grado de primaria como de infantil en el que se le forma al profesorado. Pero los que hasta ese momento no lo habían cursado, pues no tenían. Pues la primera herramienta que sacamos fue una publicación, un libro editado por la editorial Santillana, en la que recogíamos el trabajo realizado con los centros, la fundamentación para darle sostén a eso, darle base científica y que no sea mera especulación, pero sobre todo le traducíamos todo eso en el plano metodológico y iba acompañado más con un CD donde se le ofrecían más de 100 actividades para que no hubiese pretexto a la hora de hacer esa concreción en el aula. Cuando nos asaltó el virus, vimos claramente que había que abordar ese tema también y en el desarrollo mismo del confinamiento se nos ocurrió ofrecer una herramienta para que los niños y las niñas que no podían estar en el aula porque estaban confinados en sus casas pudiesen seguir ese proceso. Y entonces traducimos algunas de esas actividades de Educamoción, del libro Educamoción, para poder ser implementadas en el contexto familiar y para que los padres y las madres pudiesen hacer también de agentes educativos en el ámbito de la educación emocional. Mira, Y diseñamos Antonio, sí, una sí, web que se llamaba Mocrea en casa, ¿no? sí, Y sí, sí. después, Además en está el, genial, es decir, yo animo a verla porque en ese Crea en casa, pues bueno, la presentación, los materiales, las buenas prácticas, material, es decir, que está muy completa, ¿no? Y cuando entras dentro es fácil de asimilar y de hacer, o sea que... sí, hicimos un esfuerzo para que los padres y las madres que no tenían conocimientos del ámbito de la inteligencia emocional pudiesen, y era una manera también de pasar por encima del propio currículum y que al final termine también entrando en las casas, en las familias, para que la educación emocional en el ámbito familiar, que es una de las líneas de investigación que hemos abierto a través de otra doctoranda, en el sentido de hacer una concreción, una ampliación de la educación emocional, no solo al ámbito escolar, sino al ámbito familiar, ¿no? Pero había otro reto que era la vuelta al cole. Y entonces en el curso en el que reincorporamos el curso anterior, el curso este no, el pasado, diseñamos otra web, otro material que se tradujo en una web, pero que era un material también digital, editado también por Santillana, en el que le ofrecíamos al profesorado herramientas para hacer ese tránsito por la vuelta al cole después de un periodo de confinamiento tan duro y para abordar lo que todavía está siendo un reto para la escuela,
que es el compaginar la función de enseñanza-aprendizaje con la convivencia del virus. Entonces hicimos una guía que llamamos Guía Hemocreativa para la vuelta al cole desde el corazón, en el que ofrecíamos unas reflexiones en torno a qué implicaba este contexto de crisis sanitaria y cómo había que abordarlo en el ámbito escolar, ¿no? Y en él se aportan herramientas, recursos, dinámicas para que trabajemos en este contexto. A nosotros no nos gusta llamar nueva normalidad, sino en realidad de nueva anormalidad, porque es un contexto totalmente anormal y diferente en el que tenemos que afrontar el reto también y ofrecerle estas herramientas de diseño. Y ahora, por último, estamos en breve en la elaboración de un material fruto de la crisis volcánica de La Palma, en el interés de ofrecer también recursos para el postvolcán, porque ahora empieza el gran reto, que es restablecer, ¿no? Recuperarse resilientemente de ese daño tan profundo que se ha sido. Y estamos en fase ya de conclusión de un material que hemos llamado el volcán hemocreativo, ¿no? Ese volcán que podemos gestionar. No podíamos gestionar el volcán geológico, pero sí podemos gestionar el volcán emocional. Nada, Antonio, ya sabes que este es el principio de muchas cosas que Claro que haremos sí. y como tú dices, donde la difusión y el conocimiento y dar nombre a las cosas es muy importante. Así que, pues, A tu hasta disposición. pronto. Hasta pronto y gracias.